Daniel capítulo 7, y hoy entramos a una parte bastante sustanciosa de lo que es profecía. Déjenme nada más dar unas recomendaciones en cuanto al estudio de la profecía y muchos estudios de la Biblia, de hecho, porque la tendencia humana es tomar unos pasajes y de pronto hacer interpretaciones de ello, ¿no? Yo aprendí hace muchos años estudiando, para aquellos que no sabían, tengo un doctorado en teología. No sirve de nada más que se ve bonito atrás del escritorio, ¿no? Es todo. Recuerdo cuando le querían dar un doctorado honorífico a mi padre, siempre decía, ¿y cuántas almas voy a poder ganar con eso, no? Entonces, de nada sirve, pero algo aprendí a través del tiempo de los estudios. Es que uno tiene la tendencia a meterse a tal grado que empieza a complicar la palabra. Y yo aprendí algo muy fuerte dentro del estudio, por ejemplo, y el otro día platicábamos, Arturo y yo, de esto, en esto, pero en el estudio del calvinismo contra el armenianismo, yo tenía un pequeño conflicto porque los dos tenían bases bíblicas muy profundas que para poder aceptar uno tenías que interpretar el otro. Pero si aceptabas a ti tal como decía, entonces tenías que interpretar el otro. Entonces yo dije, bueno, entonces las dos cosas son correctas. Nada más que hay algo que nosotros no queremos entender y queremos darle nuestro tenor a la Biblia para que se acomode a nuestra manera. Y ahorita voy a explicar por qué digo todo eso. Y de pronto encontré un pasaje en la Biblia donde dice, el Señor tiene sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Pero tienen otras ovejas que no son de este rebaño, que los llamará y vendrán a Él. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y muchos decían, bueno, es que hay algunos que no van a ser salvos, ¿no? Y yo decía, bueno, entonces son todos los llamados y pocos los escogidos, pero no dice eso, dice muchos. Entonces empecé a darme cuenta que había una validez a todo, cómo Dios escoge a algunos y llama a otros para precisamente un trabajo preciso que Él tiene para cada uno. No quiero meterme a interpretaciones profundas porque hasta yo mismo me enredo, ¿no? Entonces, para no salir enredados, pero de pronto veo en Apocalipsis el espíritu y la novia dicen ven y beban del agua de vida. Entonces yo decía, bueno, ¿a quién están llamando? Pues los llamados. Aquí están escogidos y aquí están llamados y cada uno tiene su función dentro del cuerpo de Cristo. Él un día me llamó a mí, pero de pronto me escoge, que fui escogido desde antes y empiezo a entender todo. Yo dije, caray, ¿para qué nos complicamos tanto la vida, no? O sea, ¿quién iba a escribir las cartas paulinas? Pablo, nadie más, porque así estaba predestinado. Entonces, y hay gente que dice, no, pues si él sí hubiera fallado a Dios, bueno, es que no tenía posibilidad de fallarle a Dios porque había sido escogido para algo, pero llama a otros. Y cuando los otros escuchan y acceden al llamado, por eso nos llama, dice Él nos llama para que vengamos a Él, entonces accede para que nosotros entremos al plan divino donde somos escogidos para algo preciso. No para todos. Si entendiéramos todos estos procesos, batallaríamos menos con liderazgo. O sea, ¿quién es mi líder? ¿Quién es mi pastor? Batallaríamos menos. He dicho todo eso porque en la interpretación de profecía, un error muy común es tratar de ponerle fechas y posiciones a todo. Pero es como si yo llego aquí y pinto, y no soy artista, ¿no? Entonces, 3 montañas. Y ustedes ven a la distancia 3 montañas y dicen, bueno, esas 3 montañas se ven iguales. Pero entre más te vas acercando a las montañas, te vas a dar cuenta que no son iguales, son distintas, una más grande que otra, y de pronto te vas dando cuenta que no están pegadas como se ven de lejos, sino hay una distancia entre cada una de las cosas. Y de pronto va empezando a tener sentido todas las cosas. Así es la profecía. Dios, cuando dio la profecía a los profetas,
Daniel, recuerden que no era considerado un profeta en el Antiguo Testamento, es considerado profeta por Jesús, que es el autor de todo. Y él le llama profeta, pero él acá nada más era un siervo de 14, 15, 16 años que se convierte en esclavo, empieza a interpretar sueños y de pronto los sueños tienen que ver con el futuro, entonces por eso le llaman profeta. Pero él en este caso acá no estaba entre los Jeremías y los Ezequías y todo lo demás, sino con el tiempo se fue dando que sus escritos eran mucho más profundos de lo que se imaginaba. Pero Dios le da la profecía, ¡pum! Está como las 4 o 5 montañas que hay, y mucho de esto no tenía sentido en el momento hasta que no nos empezamos a acercar y de pronto empezamos a darnos cuenta que entre cada montaña no están tan pegadas como parecían de lejos, sino hay distancias. Entonces tú vas a ver una cosa, un suceso tras otro, y de pronto como que dices, esto es lo que sigue, entonces ya pasó eso, entonces sigue lo otro. El error que cometen los humanos cuando interpretamos profecía. Pero no, muchas veces hay unas distancias impresionantes. Otro ejemplo, la creación. A veces tratan de fechar la creación y muchos, a un error que cometen muchos intérpretes de la Biblia, que la Tierra tiene aproximadamente 12,000 años aproximado, ¿no? Entonces contradice todo lo de la ciencia, que tiene no sé cuánto, 3.2 mil millones de años o no sé cuánto. Y la realidad es que no sabemos cuántos años tiene. No sabemos si tiene 12,000 o 3.2 millones. Porque nosotros todo lo que sabemos es a partir de la caída que sucedió. Antes de la caída no sabemos cuántos años pasaron. No sabemos si pasaron miles o millones o billones o trillones, y está todavía mal la ciencia porque es mucho más vieja de lo que ellos piensan. No sabemos. Todo lo que sabemos es que el marco de la Biblia viene a establecernos un patrón para nosotros entender un plan divino que tiene para nosotros, no para necesariamente encontrarle fechas específicas. Pero bueno, pudiera pasarme toda la noche hablándoles de eso, pero vamos a entrar al estudio. ¿Qué les parece? ¿Listos? Empezamos, versículo 1, capítulo 7. Anteriormente, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama. Puso el sueño por escrito y esto es lo que vio. Ahora, quiero hablarles un poquito de la cronología. Daniel no está escrito en orden cronológico. Está escrito, si ustedes recuerdan, los primeros 6 capítulos tienen que ver con historia y los siguientes 6 capítulos tienen que ver con profecía, con visiones. Esas profecías vas a ver que entran y salen dentro de los primeros 6 años que están ahí escritos. 6 capítulos que están ahí escritos. Entonces, ya Belsasar supuestamente lo mataron, ¿no? Capítulo 5 vimos que entró Darío, el general que tenía, que creemos que en la historia es Ugbaru, que era el general principal de Ciro, que pone sobre la región de Babilonia como rey, creemos que es el mismo de Darío, entra y mata a Belsasar, entonces supuestamente está muerto. Entonces, esto nos está diciendo que entre el capítulo 1 y 4, el capítulo 7 de Daniel entra en orden de cronología. Ahora, también quiero definir, hay dos, yo quiero que nada más anoten los pasajes. Lucas 21, 24, que es el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles es muy distinto a una frase que también usa el apóstol Pablo cuando escribe en Romanos 11, 25, la plenitud de los gentiles. Tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles son dos distintas cosas que suceden, pero regresando, estamos en el tiempo de los gentiles. La plenitud de los gentiles es cuando surge todo, termina y llega un arrepentimiento en Israel y con el pueblo judío. Pero cuando hablamos de cronología, noten el primer año del reino de Belsasar. Váyanse al capítulo 8, versículo 1.
Dice, durante el tercer año del reinado de Belsasar. El primero es el primer año del reinado, el otro es el tercer año del reinado. Váyanse al capítulo 9, versículo 1. Era el primer año del reino de Darío. Ahora estamos en el capítulo 6. El capítulo 9 integra dentro del capítulo 6. Váyanse al capítulo 10, versículo 1. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia. Entonces, ahora sabemos que ya está en el capítulo, podemos decir 7, después de eso entra eso. Entonces, hay una mezcla de tiempos y todo. Vamos a ver lo que decía el sueño en esta ocasión. Esa noche, en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande, con vientos fuertes, soplando de todas direcciones. Ahora, paro por un momento porque el mar tiene distintas connotaciones, y cuando nosotros hablamos del mar, el gran mar especialmente, la superficie de un mar grande, en aquel tiempo, especialmente en el tiempo de cuando estás de hecho viendo todo desde Israel para adelante, lo que tú ves es el mar Mediterráneo. Yo quiero, no sé si tienes ahí adelante, la siguiente, el mar Mediterráneo, ese es el mar Mediterráneo, muy importante para aquellos que les gusta estudiar profecía. Van a notar los países que están rodeando todo el mar Mediterráneo. Está desde Marruecos, Algeria, Túnez, Libia, Egipto, Turquía, Grecia, Italia, Francia, España, XX. Van a notar esos países. Lo que sí me gustaría nada más que tengan en mente y presente cuando estamos estudiando profecía, la mayoría de esos países, si no es que todos, están teniendo problemas económicos, políticos y religiosos. Económicos, políticos y su identidad religiosa está siendo, en Francia la identidad religiosa está cambiando totalmente de un país relativamente cristiano a un país musulmán. Está habiendo mucha batalla con eso, pero está viendo Marruecos, tiene una situación económica severa, España está en bancarrota, Turquía está en bancarrota, Grecia está en bancarrota, Libia acaba de destruir y tumbar a su líder, Egipto también, Siria nosotros ya sabemos cómo está, en qué condiciones, y debemos de orar, y están los países bálticos también, Croacia, Eslovenia y todo lo demás. No entramos mucho de eso. Váyanse a Isaías 57:20. No les voy a leer muchos pasajes en esto. Isaías 57:20. Y no estoy seguro que vamos a acabar el capítulo en esta ocasión. No se enojan conmigo si no acabamos todo el capítulo, ¿verdad? Bueno, Isaías 57. Y si se enojan, de todos modos, pues ni modo. No acabamos, ¿no? Isaías 57:20. Dice, pero los que aún me rechazan son como el, ¿qué? Mar agitado. Curioso. Está hablando de gente, está hablando de multitudes, y aquí está hablando de la tempestad que agitaba la superficie del mar. Apocalipsis 17. Luego el ángel me dijo, las aguas donde la prostituta gobierna representan grandes, ¿qué? De cada nación y cada lengua. Entonces, queda claro que cuando la Biblia en profecía habla de mar, está hablando de dos cosas: región, para que entiendas una ubicación, y de algo simbólico que representa multitudes. Entonces, las dos cosas te van a decir de lo que el Señor está hablando. Entonces, está hablando de la humanidad. Seguimos leyendo en Daniel 7, versículo 2, dice, con vientos fuertes soplando de todas direcciones. 3, versículo 3. Del agua surgieron 4 bestias enormes, cada una diferente a la otra. Surgieron 4 bestias. La primer bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas
y quedó de pie en el suelo sobre sus dos patas traseras, como un ser humano, se le dio una mente humana. Muy similar al sueño que tuvo Nabucodonosor. Nabucodonosor vio una imagen que tenía una cabeza de oro, y de pronto ve ahora una bestia, un animal que parecía un león con alas. Nosotros sabemos en la entrada, de hecho en varios museos están los documentos de Babilonia, pero Babilonia se representaba como un león que tenía alas. Y ustedes, creo que tenemos una imagen de algunas de las bestias. Allá está un león con alas. Entonces ustedes van a encontrar eso dentro de Babilonia, pero muy simbólico a lo que le está diciendo a Daniel, porque está diciendo que de pronto quedó de pie en el suelo sobre sus dos patas traseras, o sea, quedó como que si fuera un animal total, sin embargo, como ser humano, y se le dio una mente humana, o sea, de repente hay una restauración. ¿Se acuerdan lo que pasó con Nabucodonosor, no? Quedó loco, quedó caminando como animal y de pronto es restaurado a algo. Entonces, o sea, como que ya empieza a tener sentido esto en la profecía. Versículo 5. Luego vi a una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba 3 costillas entre los dientes. Y oí una voz que le decía: levántate, devora la carne de mucha gente. El oso es siempre muy violento. Tiene una manera de ser que entra, y tú ves a un oso muy distinto a un león. Cuando tú ves a un león y levanta y empieza a rugir, tú te entiendes la majestuosidad de ese animal. Y curioso, con alas, que son águilas, que es el rey de los aires y el rey de la tierra. Pero de pronto el oso se ve tierno. No sé si ustedes han visto que en las noticias de pronto en bosque se mete un oso a la casa y empieza a buscar comida, y tú lo ves y se ve inocente. Esa inocencia era muy similar a los persas, el segundo imperio que surgió. Los persas entraron, curioso, porque no entraron con fuerza, fueron una fuerza impresionante, un poder impresionante, pero no entraron como todos los demás, ¡pum!, tomando posesión y mandando sus ejércitos a destruir, sino entraron muy distinto, entraron comprando terrenos, compraron, y de repente cuando Babilonia se dio cuenta, ya los persas eran muchísimos, eran grandes, y prácticamente no hubo tanta resistencia. Hubo guerras todavía, pero dice que tenía 3 costillas entre sus dientes. Y hubo 3 imperios que Persia derribó: el poder de Egipto, el poder de Babilonia y el poder de Lidia, que sería Media. Y ustedes van a notar que en la historia de repente surgen los medo-persas. Está Darío de Media, y Ciro, que es el que gobierna todo, y de pronto desaparecen los de Media. Los medos desaparecieron totalmente, y siempre es Persia, porque dominaron totalmente eso. Entonces, 3 costillas, algo muy simbólico de lo que está diciendo. Vamos a seguir adelante. 6. Después apareció la tercera de estas extrañas bestias, y se parecía a un leopardo. Tenía 4 alas de ave sobre la espalda y 4 cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad. Y el leopardo, en su manera de conquistar en la tierra, es insaciable. Corre rápido, o sea, se mete rápido a atacar. Y de hecho, hasta hoy en día muchos de los ejércitos usan tácticas que usaba Alejandro Magno en aquel tiempo. Alejandro Magno empieza a gobernar de pequeño, 18, 20 años que tenía cuando empieza a gobernar, y a los 20 años ya es el emperador, el rey principal. Imagínense a esa edad. Y era una sed insaciable por conquistar. Entonces empezó a conquistar y atacaba así rápido. No había manera de pararlo. De hecho, cuando se enfrentaron contra
contra los persas tenían 300,000 hombres o más, no se sabe, entre 300 y 400,000 hombres que tenían los persas para combatir contra este imperio que se estaba levantando. Y Alejandro Magno llegó así, ellos sin darse cuenta, con 30,000 hombres y destruyó a los persas totalmente. Ese era lo insaciable que había en él. De hecho, se dice que Alejandro Magno a los 32 años, a los 30 años prácticamente, en los últimos 2 años de su vida, él miraba el imperio que él tenía y él había conquistado literalmente todo el mundo y lloraba porque no había más que conquistar. Él quería seguir derribando y Daniel está viendo que esta bestia de 4 cabezas, ¿y por qué 4 cabezas? Curioso, porque Alejandro Magno tenía 4 generales con él. Y cuando él murió, él repartió el imperio entre sus 4 generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo. O sea, reparte el imperio en 4 para que ellos puedan gobernar. No creía que podían sostener el imperio como él lo había sostenido. Y tenía mucho que ver con filosofía. O sea, él quería, fue el crecimiento durante esta época de los filósofos, Sócrates, Aristóteles, tantos que empiezan a surgir, y todo se torna en un humanismo, podemos decirlo así, en el anhelo del placer a sí mismo. Era, ¿qué me hace feliz a mí? Y hoy en día vas a notar que esas filosofías todavía siguen siendo importantes. ¿Y por qué contradicen las cosas de Dios? Porque Dios no quiere que tú pienses en qué te hace feliz a ti, sino que hace feliz a los demás. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y te vas a dar cuenta que la felicidad y la plenitud es mucho más grande en servicio que en ser servido. Se siente bonito ser servido, alabado, exaltado. Sin embargo, cuando uno lo hace a otro, hay una satisfacción mucho más profunda, porque es un principio espiritual de Dios. Pero seguimos leyendo. Luego, versículo 7. Luego, en mi visión de esa noche, vi una 4ª bestia, aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro. ¿Se acuerdan la imagen, no? La imagen de Nabucodonosor empezaba con oro y terminaban con las piernas de hierro y después los pies que estaban mezclados con barro y 10 dedos. Dice, devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. Fíjense, destruía, de hecho, Daniel 2:40, si regresamos al 2:40, van a notar cómo lo describe. Después vendrá un 4º reino, tan fuerte como el hierro. Entonces, yo me imagino, no estaba ahí, pero yo me imagino que Daniel está viendo esto y está viendo la similitud entre el tiempo profético, porque él todavía no ha vivido esto. Recuerdan que apenas está Nabucodonosor, está Babilonia, él todavía no conoce un imperio persa, él todavía no conoce de un imperio griego, él todavía no conoce mucho menos de un imperio romano. Entonces, de pronto está viendo, dice, y esta era muy distinta a los demás. Noten el versículo 8. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Y aquí ya estamos hablando del imperio romano que empieza a tomar control, es el imperio de Roma.
pero es la entrada de lo que se llama el anticristo. Yo quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 13. Yo quiero que leamos un poquito del capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice: Después vi una bestia que subía del mar, tenía 7 cabezas y 10, ¿qué? Cuernos. Una corona en cada cuerno, y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a noten algo, leopardo, pero tenía patas de oso y una boca de león. ¿Dónde vimos eso? En Daniel. Pero noten la distinta perspectiva. Aquí en la profecía hay distintas, cuando ustedes lean la Biblia, entiendan que hay 2 maneras de ver la Biblia. Los tiempos son distintos cuando lo ves de arriba hacia abajo que cuando lo ves de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba hay un calendario. Hoy es 2013 en el año. Pero cuando lo ves de arriba hacia abajo es totalmente distinto. Y Daniel está viendo algo en perspectiva de Dios, diciendo: aquí está un león, un oso y un leopardo. Juan está en la isla de Patmos y cayó como muerto a los pies de Jesús. Y de pronto Dios le empieza a mostrar todo eso, pero lo ve de abajo hacia arriba y ve el leopardo, el oso y el león. Al revés, pero estamos hablando de exactamente lo mismo. Y podemos continuar hablando ahí, pero al ratito bueno, no, mejor leamos un poquito más. Ya me estoy emocionando. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Y cuando hablamos del dragón en la Biblia estamos hablando del diablo. Algunas versiones mucho más antiguas, la 909 y otras dicen la antigua serpiente. Vi a una de las cabezas de la bestia que parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia, y también adoraban a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia?, exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios. Se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses, o sea, 3 años y medio. Y de pronto vemos ahí la descripción de un anticristo que llega, y quiero que entiendan que anticristo en nuestro idioma suena fuerte, es a alguien que está en contra de Cristo, pero no está en contra de Cristo, está en lugar de Cristo, está tomando lo que sería el lugar de. Vámonos otra vez a Daniel y ahorita seguimos exponiendo eso. Fíjense, la oración de Isaías, en Isaías 64:1, él tenía una oración muy interesante. Oh, si irrumpieras desde el cielo y descendieras, ¿cómo temblarían los montes en tu presencia? Está clamando, está diciendo: mira el problema que hay en la tierra. Necesitamos una intervención tuya, Señor. Y váyanse a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. No pierdan Daniel, pero Apocalipsis 19:11. Y de pronto Juan, en el 19:11, está diciendo Isaías: oye, Señor, que se abran los cielos y que pueda haber una ayuda tuya. Y dice el 19:11: entonces vi el cielo abierto, y había ahí un caballo blanco, su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego, llevaba muchas coronas en la cabeza, tenía escrito en su nombre que nadie
entendía excepto él mismo. Y sigue ahí describiendo al Señor. Es interesante porque ya vemos 4 imperios, otra vez Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Roma nosotros seguimos durante el reinado del Imperio Romano. El Imperio Romano nunca desapareció, no vino otro poder y lo conquistó. Babilonia lo conquistaron, Asiria previo a eso, que es parte de lo babilónico desde Babel, pero si quieres un poquito más a fondo, Asiria fue conquistado, Babilonia fue conquistado, Persia fue conquistado, Grecia fue conquistado, pero Roma, nadie lo conquistó. Nadie jamás llegó a destruir a este imperio, sino se empezó a dividir y no tenía la fuerza de antes. De hecho, hoy en día los abogados estudian la ley, ¿qué? La ley romana. De hecho, los que inventaron tener un senado, un congreso, los romanos. Nosotros seguimos con el efecto del imperio romano todavía sobre la tierra. Fueron los que, ¿y por qué lo hizo Dios así? Porque curiosamente prepararon todo para que el evangelio pudiera ser expandido. Una de las señales de los últimos tiempos es que el mensaje del evangelio será predicado a todas las naciones, y ellos empezaron a abrieron carreteras. Eran muy conocidos los romanos por hacer carreteras, eran para actos militares, pero hacían carreteras donde la gente podía viajar de un lugar a otro, haciendo mucho más fácil el tránsito de un lugar a otro. Ahora, eso hacía mucho más fácil la expansión del evangelio. Entonces, Dios prepara todo, no destruye completamente todo, pero prepara todo para que ahora el evangelio y se pueda cumplir todo lo demás de la profecía. Ahora vamos a seguir leyendo. Entonces Isaías dice, Señor, rescátanos. Y Juan dice, no, espérate, sí se van a abrir los cielos y va a descender un jinete en caballo blanco y va a juzgar. Se llama fiel y verdadero. Esos 2 títulos vas a encontrarlo mucho en la Biblia, porque son títulos del Señor. Versículo 9. Observé mientras colocaban unos tronos, noten, tronos, en su lugar, y el anciano de días que sentó a juzgar, su ropa era blanca como la nieve, su cabello se parecía a la lana más pura, y se sentó sobre un trono ardiente con ruedas de llama. Noten que hay tronos y hay un trono. Ustedes recuerdan en Apocalipsis habla de los 24 ancianos, ¿verdad? Los 24 ancianos sentados sobre su trono. ¿Por qué no están identificados con Daniel? Porque hay algo que falta. Él todavía no conocía, sabía que venía el misterio de Jesucristo, el nacimiento del Mesías. Él fue el que preparó a los magos que iban a ir a buscar al Mesías. Él es el que entrenó todo eso, pero él no entendía el misterio que a Pablo se le revela en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Noten, aquí va a revelar algo que previo a esto no se conocía. Su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que crean la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús.
Está hablando de algo que se llama la iglesia de Jesucristo. La iglesia no se conocía antes de este tiempo. Entonces, cuando Apocalipsis de pronto en Apocalipsis 4 revela 24 tronos, hay mucha gente que empieza a especular. Es lo que les digo de los intérpretes de todo. Y tenemos que tener cuidado de tratar de definir cosas. Y dicen, bueno, 12 significan las 12 tribus de Israel y 12 significan los 12 discípulos. Bueno, hay un problema con eso. Si quieren ponerse técnicos, y me voy a poner, si me permiten, un poco técnico. Realmente no habían 12 tribus, habían 14. Porque José, cuando es vendido, lo descartan, ya son 11. Cuando lo encuentran, lo reintegran, pero integran a sus 2 hijos y son bendecidos. Y siempre son mencionados 12 tribus, pero hay 14. Pero solo se mencionan 12 cada vez que se mencionan. Entre ellos hay nombres cambiados. Siempre que vas a ver las tribus, ves 12 de los 14 que fueron considerados tribus de Israel. 2 injertados, hijos de José y todo lo demás. Entonces, pero 12 es el número de gobierno perfecto. El gobierno perfecto son 12. Eso es lo que representa 12. Si lo haces por 2 y tomas a 12 discípulos, bueno, 12 discípulos, hubo uno que no fue discípulo. Estuvo con Jesús, pero no optó por llamar a Jesús. Por ejemplo, él siempre le decía rabí, maestro. Nunca le dijo Señor. Ustedes saben quién era, ¿no? Judas. Sí, ya sabías por qué. Judas nunca le dijo Señor a Jesús. Solo le dijo maestro. No era un discípulo, nunca se convirtió en apóstol como los demás. Entonces no había 12, había 11, pero de pronto Dios llama a Pablo, pero ya habían escogido a otro. Entonces, números por decir 12 y 12 no funcionan de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no es eso. Está hablando de algo mucho más profundo y Efesios capítulo 3 nos empieza a revelar la iglesia de Jesucristo. Una iglesia victoriosa, poderosa, dice que están sentados, Apocalipsis 4, y sus coronas las ponen delante del Señor, y después empiezan a decir al Cordero que es inmolado. Entonces, está hablando de algo mucho más profundo que nada más decir 12 del antiguo, de las tribus y 12, es algo mucho más profundo. Y Pablo le es revelado el misterio de Jesucristo, el misterio de la iglesia de Jesucristo. Daniel todavía no lo entiende porque él no ha llegado a eso todavía. Él está anonadado ahorita con los sueños que está teniendo. Y yo no sé ustedes, pero si yo hubiera tenido estos sueños, yo también hubiera estado medio asustado, ¿no? Pero observa y de repente está sentado, noten, aquí están los 4 imperios y de pronto está la majestuosidad de uno sentado en un trono ardiendo en fuego, que significa juicio, y un río de fuego que brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían, muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Quiero parar ahí por un momento. No dice el libro, dice los libros. Hay por lo menos Malaquías 3, Daniel 12, Romanos 2, Apocalipsis 20, habla de 4 libros por lo menos que yo, a lo mejor ustedes encuentran más, ¿no? Pero por lo menos que yo conozco. Está el libro de la vida, el libro de las obras, el libro de remanentes y el libro también de las memorias, que son los libros que están ahí para juzgar los tiempos finales. Versículo 11. Yo seguí mirando porque podía oír las palabras arrogantes del cuerno pequeño. Seguía mirando hasta que mataron a la 4ª bestia y su cuerpo fue destruido por el fuego. ¿Se acuerdan? Apocalipsis estábamos leyendo y hablaba de que murió y de repente resucitó. Leía un comentario que decía que va a ser un acto de
un show nada más, para engañar a la gente, que realmente no va a morir, sino va a actuar como muerto. Lo que yo digo es, no importa. Lo que importa es que va a impresionar tanto a la gente que van a creer en el poder de este superhéroe, vamos a decir, que llega a la tierra. Dice, fue destruido por el fuego. Versículo 12. Las otras 3 bestias les quitaron la autoridad, pero se les permitió seguir con vida un poco más. Ahí dejo y después regresamos a eso. Versículo 13. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre. Noten, la primera vez que se menciona el hijo de hombre es con Daniel. O sea, él ya está viendo la llegada del Mesías. Jesús llegó a ser hijo de hombre, Cristo, Dios, pero Jesucristo, hijo de Dios. O sea, primera vez que menciona, está revelando algo muy superior a lo que ningún otro profeta, nadie más vio, profundo. Dice, vi al Hijo de Hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrán fin, su reino jamás será destruido. Vamos a parar ahí. Ahí ya está todo completo. El panorama, otra vez, como si fueran las montañas. Desde el inicio de los imperios hasta el gobierno de Cristo final. Ya llegó Cristo, ya estamos en el cielo, ya todo se acabó, empieza una nueva etapa eterna para toda la humanidad. Hasta ahí llegó. Entonces, no sabemos en cuál etapa está. Pero, ¿qué es lo que identifica al anticristo? A veces nosotros, Apocalipsis es muy claro que el número de la bestia es, ¿qué? 666, y eso a veces nos pone a temblar, ¿no? Hay gente que tenía Nextel y Nextel como que les habían asignado todos los 666, ¿no? Entonces todo el mundo que tenía Nextel, algunos se deshicieron del Nextel porque empezaba con 666 y estaban asustados, ¿no? Hay gente que le gusta volar en aviones. Yo recuerdo que había una persona que le iba a tocar el vuelo 666 y decidió no ir porque no sabía qué iba a pasar. Es un número. Y la verdad, nosotros nos las pasamos tratando de ver quién es el anticristo. Miren, la realidad, he visto todos los comentarios, he escuchado todos los mensajes y todo el mundo trata de descifrar quién es Jesucristo. Pero la Biblia no nos dice. La realidad es que 666 decían que era Hitler. Pero bueno, eso ya falló, ¿no? Y era porque les gustaba jugar con numerología, y ahorita les voy a hacer un juego de numerología. Hoy me voy a pasar un poquito de tiempo, ¿me van a permitir esto? Okay. El número de la bestia tiene que ver con 3 números. ¿Y cuál es el primer dígito o cuál es el primer número de 3 dígitos? ¿Quién sabe? 100, wow, uno inteligente. 100 es el primer número que tiene 3 dígitos. Entonces, como hacían estos juegos de numerología, era tomar, por ejemplo, el 100, el A representa el 100, B representa 101, C representa 102, etcétera, etcétera. Entonces tomaban la palabra Hitler, y si ustedes ven los números, de hecho yo los hice: 107, más 108, más 119, más 111, más 104, más 117, Hitler. Ese te da un resultado de 666. Y la gente decía, bueno, tiene que ser él. De pronto tomaban a Kennedy. Y Kennedy, cuando ganó como candidato a su partido para ser, Partido Demócrata, para ser candidato a la presidencia de la República, ¿saben por cuántos votos ganó? 666.
Eso fue los votos que lo pusieron como candidato a la presidencia. Entonces la gente decía, no, pues él es el anticristo. Entonces la gente jugaba con estos números para tratar de descifrar quién es el anticristo. Pero la Biblia lo único que nos dice del anticristo es, no sabemos quién es, pero sabemos qué es. Y de hecho aquí nos los descifra el capítulo 7, el versículo 8, el versículo 23 y el versículo 25. Nos da 4 características del anticristo. Un hombre carismático, un hombre sagaz, un hombre religionista y un hombre cruel. Son las 4 características que ustedes van a leer en esos pasajes de lo que será el anticristo, el que va a venir al final a gobernar. Y hay muchos que van a decir, bueno, siempre han dicho eso, nadie va a llegar a gobernar. Interesante, ¿me ponen el mapa otra vez del mar Mediterráneo? Cuando Hitler, que ahorita nosotros lo vemos y diríamos, jamás aceptaríamos un hombre como eso en nuestra sociedad y gobernando mucho menos nuestro país. Alemania había caído en un problema económico donde su moneda, su moneda, la moneda alemana, el marco creo que es, ¿no? Valía 43,000 millones por $1. Déjenme volver a repetirlos, 43,000, si nos quejamos a 12.53, 43,000 millones por 1. Billonarios eran. Con $2, imagínate cuánto tenías, ¿no? Habían caído en una situación económica, había un caos político interno, había una recesión religiosa dentro de todo eso, había una apatía hacia todo lo religioso. Y cuando tú ves el caos que está surgiendo, no es muy ajeno a lo que está surgiendo hoy en día. Y estaban buscando a alguien que pudiera solucionar los problemas. Y gana las elecciones por grandísimos números a los demás, sin saber cuál era la intención del corazón de este hombre. Venía a destruir un pueblo porque él creía que el centro de la profecía futura tenía que ver con el pueblo de Israel. Él no quería nada con ese pueblo. ¿Qué tenía el pueblo? O sea, ¿cuál es el problema con eso? Y fíjense, curioso, porque nosotros hoy vimos 3 imperios y después entra el anticristo, Babilonia. Y déjenme recordarles el origen de Babilonia. Babilonia no nace con Nabucodonosor, nace en Génesis capítulo 11 con un lugar llamado Babel, la región de Babilonia, donde la gente tenía una situación y un anhelo, hacer un nombre para ellos. No necesitamos a Dios, lo podemos hacer solo. Dios no existe, Dios no habla, Dios es una religión nada más de la gente, y es exactamente lo que la gente hoy en día piensa. Pero Babilonia es la representación de una economía. Porque con ellos, oro, brillante, cosas como esa. Y luego sigue Persia, y Persia era un lugar de religión. Si algo escribo mal, aquí échenle culpa a Texas por no haberme... Después sigue el imperio de Grecia, que tenía que ver ellos con filosofías, con todo eso, y podemos hablar de humanismo, que en ningún momento estaban unificados, pero de pronto hoy en día vemos la unión del humanismo con la religión, y vamos todas las religiones al ecumenismo, vamos a unirnos todos con un fin nada más, y de pronto estamos viendo cosas que empiezan a surgir. De pronto todo tiene sentido. Estamos en un caos económico que realmente, amados, no crean que estamos fuera de la situación económica. El mundo está en una situación muy delicada donde
España está en bancarrota, Francia está teniendo que sostener muchos de los países, Croacia, Eslovenia, Grecia, todos han pedido ayuda, a Grecia se le tuvieron que ayudar, Turquía está en caos, militarmente Siria está en caos, Egipto, Libia, ¿qué les puedo decir? Y de pronto el anticristo es una figura que de acuerdo a la Biblia dice, yo tengo la solución. Un hombre carismático, un hombre que sabe hablar, sabe juntar a las religiones, sabe decir todo. Y yo entiendo a aquellos que de repente nada más decían, es el Papa que va a ser. Amados, por favor. Ahorita les voy a decir algo muy importante, lo que la Biblia nos dice de eso. Pero yo no sé quién es, puede estar ya vivo, yo no sé. Yo lo que sí sé es las cosas se están acomodando proféticamente para que esto en esta parte que hemos estado estudiando hoy se empiece a dar. Por eso, amados padres, deben de enseñar a sus hijos principios espirituales, principios de Dios, porque las cosas no se van a poner mejor, van a empeorar. Y yo estoy ahorita en la lucha contra a favor de cambio de leyes, en contra de la pornografía y cosas como esa, y vamos a luchar, y no porque sabemos que el final vamos a perder todo, no vamos a parar. Tenemos que continuar, sin embargo, sabemos que todo esto va a ir empeorando, porque un día se tiene que levantar un hombre que va a decir, yo tengo la solución. Y díganme, si ustedes están muriendo de hambre, si hay caos políticos y nadie puede controlar la corrupción dentro de los países y todo eso, y alguien llega y dice, yo tengo la solución, vamos a hacer esto, ¿quién no le aplaude? Le aplauden desde China, Egipto, todo mundo le aplaudirá, porque será un hombre capaz de solucionar temporalmente, vaya, escuchen esto, temporalmente, el dilema que nosotros tenemos sobre la tierra. Ahora, les he dicho todo eso, pero hice un jueguito matemático aquí porque dicen, estaremos en los tiempos de los finales porque Pablo decía eso, que estábamos en los tiempos finales. Miren, el reloj de los tiempos finales empezó con el nacimiento de Jesucristo. En ese momento empezó el conteo regresivo. Ahora, ¿cuánto dura ese tiempo? No sabemos. Un día es como 1000 años para Dios y 1000 años como un día. Entonces recuerden que de arriba hacia abajo se ve muy distinto que de abajo hacia arriba. Yo estoy contando los días, pero Dios no. Dios no cuenta los días, Él está viendo algo mucho más profundo. Pero Mateo 24:34 que dice, no pasará esta generación, hablando de la higuera de Israel, ¿no? No pasará esta generación sin que todo esto acontezca, o sea, los últimos tiempos. ¿Qué es una generación? Y yo tengo comentarios que me encantan. Yo sé, ya tienen el rato con el foco rojo prendido, ¿no? Yo tengo comentarios que de pronto te empiezan a decir, una generación son 40 años, porque 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto para que entrara una nueva generación a la tierra prometida. Pero si tú te vas a Mateo capítulo 1, te dice cuánto es una generación. Y no vamos a leer toda la genealogía de Jesucristo, pero si te vas al versículo 17, todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia, y 14 desde el destierro de Babilonia hasta el Mesías. 14, 14 y 14. ¿Cuántos son? 42. Qué rápidos. 42 generaciones anotadas ahí, desde que empieza todo hasta que termina todo. De acuerdo al calendario, si tú lo ves en el calendario judío, usan desde el día 0 en adelante. 1900 no sé qué, nace Abraham. De acuerdo de Jesús hacia atrás, que sería lo más exacto, estamos hablando del año 2001.
antes de Cristo. Si tú divides esto, 2001 por 42, te da exactamente 47.6 años. 47 años, punto 6, que sería un poquito más de la mitad. Ahora, nace Israel en 1900, recuérdenme, 48, más 47.6, ¿qué te da? ¿Alguien puede hacer la matemática? 1995. Ese es el final de los tiempos. Ahí es cuando Cristo regresa. Le dirán, bueno, espérate, ¿qué está pasando? Por eso tengan cuidado con jugar con los números. Ya no la hicimos. Bueno, espérate, pero Israel no es nada sin la ciudad de Jerusalén. ¿Cuándo rescatan la ciudad de Jerusalén? ¿En 1900 qué? ¿69? ¿61? 1961. Sí, pues allá tenemos un judío que debe de saber. Si no lo sabes, te regresamos. 1961 más 47.6, ¿cuánto es? Alguien saque su calculadora, no hay problema, no nos vamos a enojar. ¿2000 qué? 1969. Ah, pues ¿saben qué? Regresen acá. 1969 más 47.6. 2016. Ese es el tiempo del final. O puede ser cuando el tabernáculo se restaure. Ustedes saben que en Israel hay un movimiento fuertísimo por restaurar el tabernáculo para regresar la adoración al Señor una vez más. Lo que yo estoy diciendo es, yo no sé cuándo es. Jamás les diría qué año sería, porque no sabemos si es el nacimiento de Israel, el nacimiento de Jerusalén, la restauración del tabernáculo o el trono siendo restaurado de David, que es donde se va a sentar el Mesías. No sabemos. Lo que sí sabemos es que hemos entrado realmente a un momento crítico donde lo que ustedes estaban leyendo se ha estado cumpliendo. 3 últimas cosas para ya concluir, y hoy les prometo que ahora sí voy a concluir. 3 cosas. Número 1, porque la próxima semana continuaremos con este estudio a partir del versículo 15. Ya todo está preparado. La mesa está lista. Las señales de los últimos tiempos, lo que estamos viendo aquí ya está preparado. Yo no sé si ya está el anticristo por aquí. No sé. La verdad no me importa. Esa es la realidad. No me importa si está o no está. La cosa de la profecía de los últimos tiempos ya está preparado. Número 2. El creyente no debe estar buscando al anticristo. Tito capítulo 2, versículo 3, te dice exactamente lo que el creyente debe de estar buscando. Versículo 13 dice, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mientras hay un chorro de cristianos por ahí anhelando saber quién es, a lo mejor es el director de las Naciones Unidas, o quién será el que traerá la solución. Noten cómo están globalizando todo en el mundo. Las leyes, acaban de pasar leyes en Baja California para unificar las leyes con las que aceptó México, con las Naciones Unidas, con el resto del mundo, y la gente está buscando quién es el anticristo, si está en las tarjetas de crédito, dónde está. Miren, a mí no me importa, lo único que yo sé es que mi esperanza está que un día Él va a regresar, y yo nada más estoy esperándolo a Él. La tercera cosa, el espíritu del anticristo ya está aquí. Primera de Juan 2, 18 y 19 nos habla del espíritu de anticristo.
Y eso ya está aquí. Espíritu que trata de deshacer, y les hemos mencionado muchas veces esto, como el mundo entero odia el cristianismo, odia la Biblia, pero te van a aceptar cualquier otro, el budismo, el hinduismo, todos los demás. Dicen hay que separar la religión de la política y de repente todos están envueltos en la política, pero al cristianismo no lo dejan. Amados, el espíritu del anticristo ya está aquí. Ya está aquí preparando todo para la guerra de los últimos tiempos. Yo les pido que lean Salmo capítulo 2, que es la profecía de los últimos tiempos. Es un salmo profético de que da exactamente lo que va a suceder, cómo va a suceder, pero amados, yo no sé ustedes, yo ya leí todo y yo sé que nosotros ganamos. No se va a perder nada. Y vamos a ver algunos pasajes que nos dejan intrigados, pero la realidad es que al final del día Jesucristo sigue siendo Señor, no va a perder camino, porque todo esto, ¿a que no saben quién lo preparó? Dios. Alejandro Magno pensó que él era el grande, por eso venció con 30,000 a tantos miles, pero no, ya estaba profetizado mucho antes de que él naciera, de que él iba a poder llegar, iba a vencer eso, porque Dios está en control de hasta el último momento. Por eso, amados, depositen su confianza en Él. Por eso empezamos con una cosa, el debate entre el calvinismo y el armenianismo. ¿Es importante? No. ¿Pierdo mi salvación o no pierdo mi salvación? ¿Qué importa? Lo importante es, ¿tienes la salvación? Eso es lo único que importa. Nada de lo demás importa. Importa solo para aquellos que nos confundimos de pronto, nos creemos intelectuales, pero lo único que importa no es quién es el anticristo, es que Cristo volverá una vez en las nubes, volverá por nosotros y reinaremos por toda una eternidad. ¿Será durante mi tiempo? No lo sé. Puede ser que después de este mensaje, o a como voy, a lo mejor durante el mensaje, ¿no? No sé, pero lo que sí sé es que Él volverá otra vez. Me perdonan porque me tardé hoy mucho y ni acabé el capítulo. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra y estás preparando en nuestra mente algo muy profundo y yo anhelo que cada uno regrese a su casa y vuelva a leer y darse cuenta cómo has preparado aún la historia de la humanidad listo para el gobierno tuyo que descenderá un día y reinará por toda la eternidad, Señor. Y yo quiero ser uno de esos que esté ahí, Señor. Por eso clamo a ti y anhelamos de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.